En la anterior sesión llegamos a 3 consideraciones. Las alarmas usuales de valores globales no proveen información suficiente para la toma de decisiones en mantenimiento industrial. A pesar de lo anterior, el concepto de alarmas de vibración es muy importante porque nos serviría para tomar acciones antes de que ocurran fallas catastróficas. Por lo tanto, necesitamos encontrar alguna manera confiable de crearlas. Y es la intención de este video, mostrar dicha metodología básica. No entraremos en todos los detalles, sino que haremos una explicación general de cuáles son esos conceptos de creación confiable de las alarmas de vibración. Las alarmas deben basarse en varios índices sensibles al estado de la máquina, no en uno, sino en varios. Cuando ocurre una falla, la rigidez de las estructuras mecánicas o de las fuerzas con las que trabaja esta estructura cambian, y eso va a producir una variación, un cambio en la vibración de la máquina. Esto por supuesto implica que hay ciertas características estadísticas en la onda de tiempo de la vibración que van a reflejar dicha falla. Algo va a cambiar y es posible medir esos cambios. Estas características estadísticas les vamos a llamar índices. Por otro lado, los índices que se pueden utilizar son muchos. Hay una cantidad importante de diferentes posibilidades, pero vamos a revisar los más usuales. Por un lado está el valor raíz de la media de los cuadrados o valor RMS, y también está el valor pico. Estos reflejan la energía contenida y la amplitud de vibración de una señal en el dominio del tiempo. Generalmente, una falla puede excitar la vibración mecánica y por lo tanto elevar esos valores, es decir, los valores RMS y pico. Cuando una falla se vuelve cada vez más grave, estos índices lo pueden reflejar. Hay que tomar en cuenta que estos valores no son muy sensibles a fallas incipientes o fallas débiles, y por esa razón hay otros índices más sensibles. Con el aumento de la gravedad de la falla, estos índices pueden aumentar gradualmente, y algo interesante que hacen es que cuando la falla se vuelve muy severa, disminuyen de valor. Otra base importante, la segunda, es que los límites de alarma deben ser individuales y estadísticos, no deben ser generales y absolutos. Estamos muy acostumbrados a utilizar, por ejemplo, la ISO 10816 como una medida de lo que está bien y lo que está mal en vibraciones de maquinaria, pero esto de ninguna manera es recomendable. Si no tenemos otra base, si no tenemos ninguna otra información, es una base no ideal, pero es un buen principio. Sin embargo, cuando estamos tomando datos de medición en una máquina de forma continua, entonces lo mejor es aplicar el criterio muy conocido en aseguramiento de calidad de los gráficos de control. Vamos a ir tomando datos y respecto de los datos tomados vamos a ir calculando límites estadísticos, por ejemplo la media y la desviación estándar, para determinar cuánto alguno de estos puntos se sale de control, en el sentido de que deja de ser normal, se vuelve un valor extremadamente alto o extremadamente bajo respecto de lo que los mismos valores indican. La tercera regla es que el cambio de los índices debe ser observado en el tiempo, asegurando que la velocidad de rotación, la carga y las demás condiciones de operación hayan sido constantes. En esta ilustración, que se obtiene a través de análisis con elemento finito de un reductor de velocidad pesado, se pueden observar que las más rojas son las que se mueven más y las más oscuras, azul más oscuro, son las que se mueven menos. Y se puede observar cómo las zonas de mayor movimiento cambian severamente si cambiamos las frecuencias de vibración. Eso significa que si una máquina, mientras la estamos midiendo, tiene cambios de velocidad de rotación o cambios de carga o cambios de temperatura debido al medio ambiente, etc., es posible que los valores de los índices cambien sin que esto tenga que ver con el cambio del estado de la máquina. Por eso, en la medida de lo posible, hay que asegurar que esas condiciones de operación sean constantes para que podamos nosotros tomar decisiones correctas con base en el cambio de los índices. Las alarmas deben establecerse con base en el cambio de los índices, es decir, no debemos confiarnos nada más en si tienen un valor alto o bajo, sino tenemos que estar observando cómo se están moviendo a lo largo del tiempo. Con frecuencia, la distribución de la falla por desgaste, porque lo que llamamos una falla, se parece mucho a una distribución normal, es decir, de pronto puede presentar valores un poco más altos o un poco más bajos, sin que esto signifique necesariamente que la máquina está teniendo cambios severos, ¿sí? Entonces, la distribución normal
nos ayuda a predecir y evaluar la fiabilidad de una manera adecuada. La curva normal, muy trabajada, muy conocida, caracterizada sobre todo por sus valores medio, aquí representado por la letra mu, y desviación estándar, representados por la letra griega sigma, nos van a indicar cuáles son los valores que caen dentro de lo normal, lo que está aquí ilustrado con rosa, y los valores que escapan de lo normal, que serían los valores en lila, y en verde los que están muy fuera de lo normal. Estos límites de alarma además deben ser dinámicos y preventivos, es decir, deben estar cambiando conforme pasa el tiempo, puesto que la condición de la máquina también cambia. Eso, por supuesto, sin que sean completamente adaptativos, lo que en inteligencia artificial se utiliza mucho como sobreajustar, es decir, tampoco se trata de que nuestro ajuste sea tan preciso, nuestra observación de los cambios sea tan fiel, que a final de cuentas estamos midiendo la falla como algo normal. Es decir, debemos observar que la máquina va a ir envejeciendo, eso así va a ser siempre, pero debemos estar controlando que estos cambios no sean debidos al envejecimiento normal, sino a verdaderas fallas. En ese sentido, los límites deben ser dinámicos, pero deben ser preventivos. Nos deben avisar no cuando la máquina ya esté en su situación final, sino cuando todavía tengamos tiempo de actuar. En esta muy conocida gráfica llamada de PF, ¿sí?, podemos observar que la resistencia a la falla, que está ilustrada aquí como el eje vertical, va a disminuir hasta que llegue a la falla completa. Ahí significa que la máquina ya se detuvo, se desarmó el rodamiento, o se rompió la flecha, o ocurrió una falla que llamamos catastrófica, que hizo que la máquina se detuviera por completo. No queremos que nuestros índices nos avisen cuando eso haya ocurrido, no tiene ningún caso. Hay otro tipo de falla que es la que llamamos potencial, que es en el momento en que la falla empieza a producirse, o al menos el momento en el que la falla puede ser detectada. Tampoco queremos actuar en ese momento porque la máquina todavía tiene un intervalo de vida residual importante que va a implicar producción y aumento de la utilidad. Por lo tanto, donde deberíamos aplicar el trabajo, es decir, donde deberíamos mandar la señal de alarma y el cliente debería actuar en el sentido de reparar la máquina, es en lo que llamamos la falla funcional, que es el momento en el que estamos aproximadamente al 90% de la vida útil de la máquina. Todavía nos queda un pequeño margen, pero que observen por favor la forma, observen cómo esto va decayendo rápidamente, ¿sí? Si nos esperamos a llegar a esta zona, vamos a correr el peligro de que la falla se produzca súbitamente por algún cambio de carga. Por lo tanto, aunque en el papel nos queda un 10% de la vida útil, es muy peligroso operar en esa zona y deberíamos actuar en el momento de determinar la falla funcional. Para poder observar la aplicación de estos principios, vean por favor este caso. Es una fotografía evidentemente antigua, no mucho, pero en ella se colocó una flecha soportada por 4 rodamientos. En estas cojinetes se instrumentaron para poder observar las vibraciones y las temperaturas. Después se hicieron trabajar durante un cierto tiempo y aplicando una carga radial que provocó que las condiciones de operación de los rodamientos fueran forzadas. Es decir, lo que estamos buscando es un envejecimiento prematuro para producir una falla. Estos datos se encuentran en un repositorio de datos de la NASA en el que ahorita daremos la referencia. La grabación fue del 4 de marzo del 2004 hasta el 18 de abril, fueron 45 días. Cada 10 minutos se tomó una medición completa. En total se generaron 4.448 archivos con una gran cantidad de datos, y al final del experimento ocurrió que falló la pista externa del rodamiento número 3. Esta es una gráfica que elaboramos con base en los datos descritos. Pueden observar que tenemos ahí al menos 3 gráficas. Tenemos 3 gráficas, una identificada en gris, que es el factor de cresta o FC, otra identificada en color azul, que es el valor pico de la vibración, y otra finalmente en color naranja, que es el valor RMS o raíz cuadrática media de la vibración. Estos 3 valores están ahí graficados
con todos los datos desde el momento en que se empezó a tomar la información hasta el momento en el que se produjo la falla final en el rodamiento número 3. Vean por favor cómo la falla completa se produjo en ese instante. Y ahí observen tres cosas. Por un lado, el valor RMS aumentó muy ligeramente, como pueden observar en la gráfica naranja. El valor pico aumentó de manera más fuerte en la gráfica azul. Pero observen que ambos tuvieron ese aumento notorio o medible prácticamente durante el último día de falla. Por lo tanto, no nos hubieran dado tiempo, nos hubieran avisado prácticamente junto con la falla del rodamiento y por lo tanto no tiene ninguna utilidad. Sin embargo, el valor factor de cresta, que como dijimos hace rato es uno de esos valores o de estos índices que son más sensibles a las fallas sutiles, podemos observar cómo tuvo una serie de cambios, disminuciones y aumentos bastante complejos que se produjeron varios días antes de la falla. De hecho, si definimos la falla funcional como el 90% de vida útil, a los 41 días el factor de cresta ya nos estaba avisando, mientras que el valor pico o el valor RMS, que por cierto son los que más frecuentemente se utilizan en la actualidad como indicadores, no habían cambiado nada. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de la falla de un rodamiento, su utilidad es prácticamente nula. Observen por favor que aproximadamente 9 días antes de la falla, es decir, por ahí decir los 36 días, ocurrió lo que podríamos llamar la falla potencial, es decir, obtuvimos la primera indicación, los primeros indicios de que la falla se estaba produciendo por esa disminución marcada en el factor de cresta. Y entonces tenemos lo que se llama el periodo PF, es decir, desde que está la potencial hasta que está la funcional, tenemos el tiempo donde el mantenista pudo haber actuado, en el sentido de detener la máquina, avisando previamente a producción, obteniendo la anuencia de producción, para poder hacer el cambio de rodamiento y poder arrancar sin que se produjera ninguna otra falla. Vamos a ver aquí cómo se aplican nuestros principios. Número 1, las alarmas deben basarse en varios índices sensibles al estado de la máquina. Vean por favor que aquí estamos revisando no uno sino 3 índices, pero hay más. Tampoco deberemos caer en la trampa de tratar de usar todos los índices que hay, porque el problema del manejo de tantos datos se vuelve costoso y se vuelve complejo. Deberíamos tener manera de elegir los índices más sensibles, más adecuados al problema. El segundo principio, que los límites de alarma deben ser individuales y estadísticos, no generales absolutos. Vean por favor cómo el factor de cresta tiene valores diferentes, está bastante más alto numéricamente porque es adimensional, pero está bastante más alto que los valores pico y RMS. Sin embargo, lo importante no es observar el valor absoluto, sino el cambio que tienen, porque de hecho, de nuevo, si ven el factor de cresta, la línea gris, se van a dar cuenta que la alarma primera no debió generarse cuando el valor aumentó, sino cuando disminuyó, lo cual suele ser contrario al criterio que utilizamos cuando tenemos, por ejemplo, la norma ISO, que ahí decimos alarma cuando los valores aumentan. El tercer criterio es que los índices deben ser observados en el tiempo, asegurándose que las condiciones de carga y de operación, velocidad, etcétera, sean constantes. En este caso sí se hizo por diseño. En una máquina industrial eso no puede garantizarse debido al diseño y la operación que tenga la máquina, pero eso deberíamos observarlo porque también se pueden poner sensores de velocidad y de carga para determinar cuándo los datos medidos son válidos o no. Las alarmas deben establecerse con base en el cambio de los índices. Y aquí observan por favor lo que ya dijimos. En el caso del factor de cresta, que fue el primero que nos avisó, tenemos una disminución, no necesariamente, no un aumento. Por lo tanto, no necesariamente es el aumento el que debe alarmarnos, también podría ser una disminución. Por lo tanto, lo que debemos observar, repito, no es el valor absoluto, sino el cambio de los índices. Y este cambio se observa haciendo un seguimiento estadístico, es decir, estableciendo promedios, desviaciones estándar y estableciendo criterios alrededor de ellos. Finalmente, estos límites de alarma deben ser dinámicos y preventivos. ¿Cómo se logra esto? Número 1, no vamos a establecer límites de alarma, repito, basados nada más en un solo valor. Por ejemplo, si hubiéramos elegido el valor que tiene inicialmente el sensor, el valor que tiene inicialmente el índice, hubiéramos observado que el cambio es muy poco. Pero si vamos sacando promedios y desviaciones estándar,
hubiéramos podido observar efectivamente que debido a su poco cambio, hubieran sido muy estrechitos y una pequeña disminución hubiera bastado para avisarnos de que había un problema. Entonces, por favor, observen cómo todas estas características de operación, estos 5 principios de establecimiento de alarmas, son bastante poderosas, son suficientemente buenas para resolvernos la gran mayoría de los problemas en el caso de maquinaria industrial. Pero hay que tener cuidado porque también podemos tener errores. Recuerdan ustedes que en la primera parte de esta serie de alarmas de vibración hablamos del caso de Pedrito y el lobo, que Pedrito, por estar jugando, avisó cuando el lobo no estaba, y cuando el lobo llegó y avisó nadie le hizo caso. Y esos son los que llamamos errores de tipo 1 y de tipo 2. También puede pasarnos aquí. Recuerden ustedes que vamos a tener, por un lado, los valores que consideramos aceptables, ¿sí? Vamos a establecer esto como una distribución normal. Va a haber un promedio de valores que consideramos aceptables, pero también va a haber una variación. Puede haber valores aceptables que sean relativamente altos y valores aceptables relativamente bajos, y eso lo vamos a controlar también midiendo la desviación estándar de los números medidos. Por otro lado, vamos a tener lo que llamaremos los valores inaceptables, aquellos valores que superan el límite de aceptación, que podríamos llamar límite de alarma o ponerle cualquier nombre. Este promedio de valores inaceptables nos está diciendo por aquí deberían llegar los números para decir que ya tenemos un problema. Sin embargo, esos valores también van a tener una distribución normal. Significa que van a tener valores que sean particularmente bajos y valores particularmente altos, y que eso es perfectamente esperable en este mundo en el que vivimos, que siempre está afectado por variables aleatorias. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, ¿sí?, un valor que en realidad es un valor un poquito alto pero aceptable, que supere el valor de aceptación? Estaría cayendo en el error tipo 1, que es emitir una alerta cuando no hay falla potencial. Y el otro tipo de error es al revés. Puedo tener situaciones de vibración ya inaceptable. Sin embargo, por la variación estadística podría salir un número relativamente bajo, repito, como parte de la distribución normal de los valores inaceptables, y entonces no emitiría la alarma cuando en realidad sí está la falla potencial. Y ese es el tipo de problemas que también debemos considerar cuando estamos estableciendo límites de vibración. Nunca pueden ser absolutamente rígidos y absolutamente certeros. Recuerden el principio de Pareto. Queremos lograr por lo menos el 80% del éxito. Imaginen ustedes si pudiéramos lograr que la industria, que su planta en particular, que su mina, disminuyera en 80% las pérdidas por fallas inesperadas, las pérdidas de producción. Estamos hablando de cantidades de dinero extraordinariamente altas. No necesitamos tener un éxito del 100%, pero sí definitivamente necesitamos subir nuestros actuales estándares, que son prácticamente de que casi siempre fallan sin avisarnos las máquinas. En Smart Condition diseñamos el sistema AC205 para hacer monitoreo permanente de maquinaria. Insisto en que lo de permanente no es un criterio absolutamente correcto, porque no se toman datos de forma continua. En nuestro mundo digital, los datos se toman de manera periódica, pero con periodos cortos, por ejemplo de 10 o 20 minutos. Y las directivas, además de los 5 principios que ya mencionamos, las directivas de diseño de este sistema son que el dispositivo IoT, Industrial Internet of Things, el dispositivo físico que toma los datos, los sensores, la conversión análogo-digital, la manipulación primaria, etcétera, la transmisión inalámbrica de los datos, todo ello debe tener de entrada un costo bajo. El interés del cliente no es el software, sino el análisis de los datos. No es el hardware, sino el análisis de los datos. Por lo tanto, este hardware no se trata de que sea extremadamente costoso, sino se busca de que sea del costo más moderado posible. La automatización de la metodología de obtención de alarmas y de reporteo es crítica. Si es necesario un ser humano para que los esté revisando, se está perdiendo gran parte de la capacidad de estos sistemas. Deben ser completamente automatizados. Además, se debe generar lo que se llama un gemelo digital. Es decir, gemelo digital es el nombre que estamos usando aquí de manera un poquito libre para hablar de esa interpretación de la información que nos va a decir no nada más cómo se está comportando el equipo, no nada más cómo se ha comportado a lo largo del tiempo,
sino que además nos va a permitir hacer una estimación bastante certera de cómo se comportará en el corto plazo, en el futuro, de manera tal que no nada más se puedan establecer alarmas cuando se produce la falla potencial, sino que además podríamos informar al cliente de las alarmas que se van de cuándo podemos esperar que la falla ya sea completamente inaceptable, lo cual le va a permitir al cliente establecer un horizonte de planeación para realizar esta maniobra. Por otro lado, el costo total de consumo, es decir, no nada más el costo del hardware, sino todo el costo del servicio de transmisión de datos, de generación de reportes, todo ese costo generalizado de consumo del sistema debe ser lo más cercano a cero que se pueda, para que el cliente pueda aprovecharlo sin necesidad de hacer inversiones muy fuertes que tal vez no le permitan tomar la decisión inmediatamente. Finalmente, el manejo de todo este sistema debe ser transparente para el usuario. Si el usuario tiene que aprender análisis de datos y análisis de Fourier y análisis estadístico, etcétera, etcétera, es estar condenando el sistema al fracaso. El cliente está ahí. Cuando hablamos del cliente nos referimos, por ejemplo, al cliente minero. Está ahí para producir sus minerales. No está ahí para aprender estas técnicas que son complejas. El sistema debe ser tan fácil de usar que él simplemente reciba la información de la manera en que está acostumbrado y en su propio lenguaje, para que pueda rápidamente entenderla y accionarla. Y todos los procesos extremadamente complejos que están detrás deben ser transparentes para él. Les damos muchas gracias por haber seguido esta serie de videos respecto de las alarmas de vibración, y esperemos que a estas alturas hayan podido darse cuenta que el proceso es complejo, es difícil, pero no es imposible, y además hay soluciones que podrían ayudarlos a aprovechar esta muy poderosa herramienta. Muchísimas gracias. Hasta luego.